Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Chieve, mi compañera es Dafne Bernaldez y vamos a hablar de seguridad en altura. Bueno, bienvenidos. Voy a compartirles el PowerPoint que organizamos para esta oportunidad. Muchas gracias. Momentito. Bueno, seguridad en altura, de eso es de lo que vamos a hablar. Empezamos con el índice y decidimos arrancar con esta foto, justo hablando de seguridad. Esta es una foto que se llama Almuerzo en lo alto de un rascacielos, es una famosa fotografía en blanco y negro, tomada durante la construcción del edificio RCA en el Rockefeller Center, es de 1932. Vemos ahí a 11 trabajadores de la construcción que están almorzando, sentados en una viga con los pies colgando a unos 260 metros de altura sobre las calles de Nueva York. No tienen, como podemos ver, no tienen ningún sistema de seguridad, no tienen arnés, por lo que la foto es un fiel reflejo de la situación laboral que había en Estados Unidos en ese momento, ¿no? La época de la Gran Depresión, cuando la gente estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo por precario que fuera. Dijimos, bueno, esta es de 1932, acá encontramos otra imagen también de la misma época, 1930, 1931. Esto es durante la construcción del edificio del Empire State, también en Nueva York. Vemos ahí la viga de acero, así una innovación de tipo I, que en ese momento vemos ahí la falta de protección contra caídas. Claramente la falta de protección a todo, ¿no? Este hombre está aproximadamente, lo que dice acá, que bueno, que a 318 metros es posible que esté, porque el edificio Chrysler, que es el que se ve detrás, tiene esa altura, así que, no sé, estará a 300 metros de altura. Colgadito solo, agarradito nomás. Y pasamos luego a la siguiente foto, algo muchísimo más actual, algo de lo que ahora vemos todos los implementos de seguridad que se usan en altura, ¿no? Que son reglamentarios, de los que vamos a hablar precisamente en esta oportunidad. Un gran avance en lo que tiene que ver el cuidado de las vidas humanas. Bueno, la seguridad humana tiene múltiples dimensiones donde la prevención es más útil que la intervención posterior, lo que vendría a ser mejor prevenir que curar. Los factores que conciernen a la seguridad son planeamiento y organización, análisis de problemas y toma de decisiones, evaluación, entrenamiento y mejora del desempeño en seguridad. Un Un accidente accidente, lo podemos definir perdón, como un suceso no deseado, ¿no? Acá con Vale habíamos encontrado, bueno, estas son algunas fotos de los triggers. Y esto, cómo definir un accidente, ¿no? Que es algo que ocurre en un periodo breve de tiempo y produce un daño a personas o daños materiales, ¿no? Algunas consideraciones importantes con los accidentes, ¿no? Son que cuando ocurre un accidente nadie tuvo la más mínima intención de que ocurriera, es un suceso no deseado, y los accidentes incluyen daños a las personas, lesiones y también daños materiales. Por ejemplo, un incendio en el que nadie resulte afectado pero provocó la destrucción de una instalación, equipo, etc., también constituye un accidente. Los accidentes pueden originar importantes costos humanos y económicos, y los accidentes son evitables. Acá vemos, por ejemplo, que muchos de los accidentes en general están precedidos por incidentes, ¿no?
el daño real es en el accidente. El daño potencial es lo que llamamos incidente, ¿no? Los incidentes y los accidentes tienen las mismas causas, pero diferentes consecuencias. Entonces, los incidentes son una herramienta importante para poder prevenir los accidentes, ¿no? Son como llamados de atención. Bueno, los trabajos se consideran trabajos en altura a todas las actividades que se desarrollan por sobre los 1,8 metros del suelo y 1,5 metros por debajo, que vendría a ser un pozo. Estas acciones requieren un control especial, ya que mantiene la potencialidad de accidentes de que podría tener consecuencias de lesiones graves o incluso de forma extrema la muerte del trabajador. Todas estas actividades están regidas por normativas internacionales. Por ejemplo, instituciones en Norteamérica como OSHA, ANSI, SCA, UL, en Europa CE, normas EN, CN, AENOR, UNE, AFNOR, UIAA. Lo siguiente. Bueno, hay recomendaciones de seguridad para el trabajo en altura, que son revisar y planificar el trabajo antes de iniciar la actividad. A revisar y planificar el trabajo. Señalizar el entorno de la operación e informar al equipo de trabajo los controles necesarios y evaluar la existencia de factores de riesgo en torno a la actividad. Previo a comenzar el trabajo en altura, verificar el correcto estado y funcionamiento de los implementos de seguridad requeridos, inspeccionar el estado del arnés y si presenta daños, solicitar el cambio. Mantenerse informado de los procedimientos de emergencia y de rescate en altura. Okay. Bueno, más allá de las recomendaciones, existen condiciones peligrosas que todo trabajador debe tener en cuenta. Dentro de estas tenemos condiciones meteorológicas que deben considerarse, ya que afectan el desempeño y representan un alto riesgo. El factor humano, donde es importante el estado de salud, de comportamiento psicológico, emocional y disciplinario del trabajador. Y las fallas de equipo, la capacidad, el tiempo de vida, mantenimiento, la caducidad o la baja de los materiales. Son condiciones que afectan. Para la realización de estos trabajos se utilizan técnicas de acceso y posicionamiento por cuerda, también equipos de protección individual contra caídas, de manera de prevenir o detener una caída, como por ejemplo tenemos escaleras, cuerdas, arnés, conectores, cascos, zapatos antideslizantes y andamios. Vamos. Bueno, y yo voy a hablar sobre escalera, ¿no? Una de las partes, el acceso hacia las alturas, ¿no? Como, bueno, las escaleras, en este caso vamos a hablar sobre todo de las escaleras portátiles, ¿no? Que son fáciles de usar y generalmente su uso correcto es ignorado, ¿no? Son las primeras herramientas que elegimos para trabajar en superficies elevadas y por esta razón ocurren más caídas desde escaleras que de otras superficies elevadas. ¿Por qué se caen los trabajadores de las escaleras, ¿no? La mayoría de estas caídas pasa porque los trabajadores eligen por ahí un tipo de escalera que no es el que corresponde o se instala incorrectamente, ¿no? Entonces la escalera se resbala. También puede ser que uno no esté trabajando de manera segura sobre la escalera, se resbala, pierde el balance la escalera. Esto de estirarse demasiado para, en vez de bajar y correr la escalera, ¿no? Estirarse demasiado, eso también provoca un desequilibrio en la escalera, ¿no? Y eso hace que la escalera se caiga o que nos caigamos nosotros si estamos sobre ella. Ante todo, siempre verificar, ¿no? Que la escalera esté en buenas condiciones, que no tenga ningún material resbaladizo en los escalones. Nunca usar una escalera autoportante como una sola escalera o en una posición parcialmente cerrada, como acá lo vemos al señor a la izquierda abajo, ¿no? Esa es una escalera autoportante porque se sostiene por sí misma. Las otras son las que se apoyan en una superficie. Bueno, chequeamos todo, ¿no? Que esté en buenas condiciones la escalera y además decidimos
qué escalera nos conviene usar según para qué las necesitamos. No solo según la altura a la que necesitemos llegar, sino el tipo de trabajo que necesitemos hacer. En general, se usan mucho las escaleras de aluminio porque son súper resistentes, súper livianas, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo que tiene que ver con electricidad no son las más recomendables. Por el tema de que tiene un material que no está aislante. En una escalera de tijera, que son las autoportantes, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que verificar? ¿No? Primero, que esté abierta del todo a su máxima apertura, ¿no? Que debe ser de 30 grados como máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de apertura trabado, ¿no? Bloqueado, a tope. Las que no tienen soporte propio, una vez levantadas, necesitamos que estos dos largueros se arrimen a una estructura estable, ¿no? Hay algunas escaleras que tienen por ahí un soporte, un apoyo medio, que se pueden apoyar en un solo punto, pero es muy raro. En general, los dos largueros tienen que estar bien apoyados. Es importante mirar abajo, mirar alrededor y mirar arriba cuando colocamos una de estas escaleras que no son autoportantes. Primero mirar el piso para colocar cualquier escalera, ¿no? Que esté plano, que no sea blando. Mirar alrededor, que no haya objetos, accidentes, cosas, no sé, una puerta que se pueda abrir en ese momento, y mirar arriba precisamente viendo dónde la vamos a apoyar, si el lugar cuán fuerte es, no sé, la ventana, el vidrio, la rama donde la vamos a apoyar, ¿no? Y asegurarse que los dos largueros apoyen de igual manera en el soporte. Entonces, considerando todas estas recomendaciones, acá tenemos una advertencia específica sobre los peldaños, que bueno, a mí me resultó sorprendente porque en general no pensé que era así. Yo una escalera la usaba hasta el último escalón. Pero bueno, acá tenemos como las recomendaciones clarísimas, ¿no? Lo que está en rojo, acá a la derecha, ¿no? Ahí es donde no hay que pararse, es donde lo que desequilibra la escalera, ¿no? Hace que se mueva o se resbale. Este sería el lugar máximo, el nivel más alto para pararse, el amarillo, y el verde, bueno, el lugar donde estaríamos muy cómodamente y seguros en la escalera. Bueno, una persona capaz tiene que inspeccionar la escalera por si hay defectos visibles cada tanto, ¿no? Y marcar la escalera dañada con no uso, ponerle no usar, ¿no? Y no cargar nada en las... ahí estoy. No cargar nada en las manos mientras uno sube la escalera, ¿no? Por eso están todos esos cinturones con todos los bolsillos. Hay que mantener siempre 3 puntos de contacto con la escalera, ¿no? Las 2 manos y un pie. Así sí, como colocar la escalera. Esto de estos números del 1 al 4 tiene que ver con que el área de trabajo de la escalera, si la dividimos en 4, un cuarto es la distancia que tiene que estar la escalera de la superficie donde va a estar apoyada, a esa distancia. Acá debemos ven, así no, donde están parados, acá usando la escalera de tijera como escalera de apoyo. Y acá un par de particularidades que queríamos compartir con ustedes. El otro tipo de escaleras son las escaleras de extensión, ¿no? En las que podemos extender una parte más de la escalera. Entonces, acá nos dan las indicaciones, ¿no? Colocar la escalera de manera que la extensión quede en la parte superior, apoyar la base de la escalera contra la pared,
subirla, ¿no? Siempre manteniendo, fijarse arriba, ¿no? Que no haya ningún cable eléctrico ni nada, levantar la escalera hasta que quede vertical, mantener siempre las rodillas dobladas y la espalda recta para no lastimar la columna. Y una vez que la pusimos vertical, la agarramos firmemente con las dos manos y la llevamos a 1/4 de distancia de la altura, ¿no? Que es la distancia a la que tiene que estar. La vamos llevando hacia atrás, luego la enderezamos otra vez, extendemos la sección de la extensión y después la volvemos a apoyar. Sobre esta distancia, ¿no? Este 1, ¿no? De 4 sería 1. Este ángulo tiene que ser de 75,5 grados, ¿no? Entre la base de la escalera y la pared u otro apoyo en donde esté la escalera, ¿no? ¿Cómo medimos si tenemos una escalera, ¿no? La vamos a poner. ¿Cómo mido que el ángulo sea de 75,5 para que sea exacto? Bueno, encontramos esta explicación. Lograr este ángulo sería pararse con la base, a la base de la escalera con los dedos de los pies tocando los largueros, ¿no? De la escalera, ¿no? Extender los brazos hacia el frente. Si las puntas de los dedos de las manos apenas tocan el peldaño más cercano al nivel de los hombros, el ángulo de la escalera tendrá un radio de 4:1, ¿no? Hay una variedad de aplicaciones móviles disponibles para ayudarle a confirmar el ángulo de posición correcto. Ahora sí, seguimos con andamios. Bueno, los andamios son estructuras temporales que sirven de apoyo, ya sea desde abajo o suspendidos, para que el trabajador de altura pueda realizar diferentes tareas. Están hechos de madera, de metal y en ocasiones de ambos materiales. Ahí vemos la estructura de un andamio. Medidas de seguridad. El andamio debe ser montado y desmontado por una persona que esté autorizada para hacer trabajos de altura y que además tenga conocimiento sobre los tipos de andamio. La estructura del andamio debe ser colocada sobre una superficie sólida, de manera que tiene mejor soporte y hay menos probabilidades de accidentes. Nunca se debe usar escaleras sobre el andamio y no se sobrecarga la estructura. Además se debe asegurar de que estén bien repartidas las cargas. Si el andamio no cuenta con baranda, se debe revisar los posibles puntos de anclaje y se debe usar redes anti. El ancho, la altura y la longitud depende del uso que se le va a dar y el trabajo que se va a hacer. En ocasiones se diseñan andamios para obras específicas, ya que se requieren determinadas medidas. Y todos los andamios que superen los 6 metros de altura, a excepción de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos para que cumplan las siguientes condiciones, para satisfacer las siguientes condiciones, como rigidez, resistencia, estabilidad, ser apropiado para la tarea a realizar, estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes y asegurar inmovilidad lateral y vertical. Vamos con el otro. No sé si... Ahí está. Hay distintos tipos de andamios. Están los tubulares, que son los más comunes que vemos. Esos, la plataforma de esos tendría que tener al menos unos 60 centímetros de ancho como mínimo, y su acceso se realiza por escaleras montadas en el interior del andamio. Pues los andamios de caballete, que son plataformas de trabajo sostenidas por marcos en forma de A o soportes plegables similares. Son indicados para tareas de duración breve y trabajos livianos. Después, los colgantes se usan en estructuras o edificios altos, en circunstancias en que no es posible montar un andamio desde el suelo. Pueden ser de plataformas colgantes o de plataformas articuladas o independientes, como una silleta, por ejemplo. El montaje lo debe realizar solo alguien experimentado, como todos los andamios, básicamente. El andamio de servicio, que están destinados a facilitar el paso de los materiales y los operarios en distintas zonas de una construcción.
por medio de las pasarelas y escaleras. Y los andamios multidireccionales, que es una estructura que se adapta a la fachada, por ejemplo, para utilizarlos en edificios con fachadas curvas. Ahí estamos con eso. Ok, bien. Un pequeño aparte sobre nudos, ¿no? Los trabajos en altura es imposible si no hablamos de nudos también. Fijar una cuerda, amarrar una carga, montar algo, hacer un reparto de carga, aislar un tramo de cuerda. Son algunas de las aplicaciones con las que usamos, que necesitamos los nudos. Acá vemos un pequeño videito de el mono Silva mostrando cómo hacer un nudo. Viene por acá. Va copiando. Viene por acá. Viene por acá un poco más. Chin, chin, chin. ¿Esto qué es? ¿Un nudo qué? Es para armar una eslinga. Para armar con cinta tubular. Ahí, y entonces. Ay, mejor es. Ahí está. Ok. Copiado. Ok. Bien, componentes de un sistema anticaídas. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que es un sistema, ¿no? Que tiene tres partes: el dispositivo de anclaje, el dispositivo de presión del cuerpo, el arnés, y el sistema de conexión en los que se conectan, ¿no? Ambos. Digamos, es un sistema, no está aislado, ¿no? Entonces tendríamos la línea de vida, lo que se le podría decir la línea de vida, el dispositivo de presión del cuerpo, volvemos al arnés, y el dispositivo de anclaje. Acá lo vemos, ¿sí? Claramente el anclaje, acá está anclado en una viga, la eslinga, cola de amarre, línea de vida, y la línea de vida en realidad es todo esto, ¿no? Y el arnés. Acá tenemos en una línea de vida horizontal, en cable, ¿no? Bien. Los dispositivos de anclaje, ¿no? Vamos a empezar por una parte del sistema. Están los fijos, los transportables, las líneas de anclaje flexibles, horizontales, los rieles de anclaje rígido, como vimos antes, o de peso muerto. Acá tenemos algunos. El riel de anclaje rígido, por ejemplo, ¿sí? Es un riel, ¿sí? Que tiene de acá, ¿no? Aquí está el operador, ¿no? Se engancha con un mosquetón. Al anclaje fijo, esto va al cemento, al concreto. Anclaje de 2 argollas. Acá tenemos un anclaje de una argolla. Acá habla, bueno, está fabricada en fibras de poliéster, esta, ¿no? Con una resistencia de 22,2 kilonewton, es decir, 2.200 kilos soporta, ¿no? Es importante tener en cuenta las etiquetas del producto, no dañarlas, ¿no? Porque ahí podemos ver fecha de fabricación y varias cosas que nos pueden ser muy útiles. La costura reforzada en hilo de poliéster, ¿no? Es muy común ver este tipo de costuras, ¿no? En zigzag, porque brinda mayor resistencia. Las argollas, bueno, acá tenemos el anclaje de peso muerto, ¿sí? Estos son dos tipos diferentes de anclaje de peso muerto. Y en los sistemas de conexión. En los sistemas de conexión tenemos el dispositivo, el anticaídas, que está el retráctil, ¿no? Y el deslizante, ¿sí? En los deslizantes estamos el sobre línea de anclaje rígida o de anclaje flexible, ¿no? Sobre riel o cable o sobre cuerda, ¿no? Y los absorbedores de energía. El absorbedor de energía es algo que puede estar en el cable en sí o en la línea. O sea, puede tener diferentes formas. Acá vemos que es un absorbedor de energía más claramente. Acá vemos una caída sin absorbedor de energía, ¿sí? Esto le sucedería a la persona si la línea no tiene absorbedor de energía. El golpe sería brutal.
con el absorbedor de energía. Bien. El absorbedor de energía también, incluso puede ser de tela, perdón, seguimos aquí, ahí está. Puede ser, digamos, de tela no, es la misma costura que está preparada para que se raje y absorba la caída. También eso puede ser un absorbedor de caída. Acá tenemos, bueno, algunos mosquetones, no está todo tipo de mosquetones, pero ahora vamos a ver algunos más. Acá vemos en un videito al mono mostrando mosquetones. Hay distintos tipos de material. Mosquetones de fierro. Estos usamos de fierro para que si se golpean en un trabajo bruto de circo, no hay que estar sobreprotegiéndolo, si no tenemos el problema del peso, como en la escalada, que se usan de una aleación muy pero muy fuerte, pero quebradiza, y que no pesa nada, entonces los llevan un montón de mosquetones con el peso de 2 de estos, y estos pesan mucho. ¿Y por qué entonces pesa mucho? Pues son de fierro. ¿Y para qué es importante? No, la función es más o menos la misma, para sostener. Este sostiene, a ver, ahí te dice lo que sostiene. ¿Qué dice, perdón? Te dice KN30, 16 abierto. ¿Eso qué significa? KN lo que sostiene, 30 kilo. 30 kilonewton. Ahí vamos. Bien, seguimos. Mosquetones de... Perdón. Bien, líneas de vida. Son un elemento que forma parte de las medidas activas de protección contra caídas. Pueden haber fijas y portátiles según sean las necesidades. Acá vemos una fija, ¿no? Es importante tener en cuenta los requisitos de cada línea de vida y estar atentos al momento de realizar la compra, ¿no? Las líneas de vida verticales fijas, ¿no? Se instalan en escaleras verticales cuando superan los 4,5 metros sobre el nivel inferior, y cuenta con un absorbedor de impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje, ¿no? Este absorbedor de impacto del que veníamos hablando. Acá tenemos líneas de vidas verticales portátiles en cable de acero de diámetro de 7,9 milímetros y en cuerda entre 13 milímetros y 16 milímetros, ¿no? Que lo que tienen que cumplir es la resistencia mínima, como siempre, de 2.272 kilogramos, o sea, 22,7 kilonewton, creo que es algo así, 22,2 kilonewton. 22,2 kilonewtons que tienen que soportar. Se instalan en los puntos de anclaje por cada persona conectada, ¿no? Tiene que soportar al menos 22,2 kilonewton. Y es muy importante que los elementos que componen, ¿no? Todos estos elementos que componen la línea de vida sean compatibles entre sí, en tamaño, forma, diámetro. No importa que no sean la misma marca, pero sí tienen que ser compatibles. Acá tenemos otras líneas de vida que podemos ver, acá en el vertical, cuerdas, ¿no? Acá otra detallada con un contrapeso, la cuerda de poliéster como habíamos hablado, la etiqueta. Y acá, bueno, vemos el freno. Sujeta cuerda o sujeta cable. En este caso es un sujeta cable, ya que el mono nos va a hablar de cómo se utiliza. ¿Y esto qué es? Este es un freno para una cuerda. Te pones de aquí, la cuerda pasa por acá adentro y entonces haces tac, y acogota la cuerda y queda frenadita.
Ok. Siguiente. Bueno, me cuesta pasar. Ahí estamos. Las líneas de vida horizontales, que son las que vimos también al principio de todo la presentación. El cable a emplear también es en acero con un diámetro igual o mayor a 7,9 milímetros. Y si se fija en un ambiente que pueda afectar que fuera a afectarla la corrosión, tiene que ser de acero inoxidable, ¿no? Tienen que estar diseñadas por una persona calificada claramente, y en caso de tener líneas de vida temporales pueden ser en acero o en materiales sintéticos, pero que cumplan con la resistencia de 2.200 kilos, 22,2 kilonewton por persona conectada. Línea de vida horizontal portátil, acá tiene un absorbedor de energía, ¿sí? Y se instala bajo supervisión de una persona calificada. Las eslingas, acá, bueno, las podemos ver, las de nylon suelen ser las más utilizadas. El nylon resiste la grasa y el aceite, no resiste temperaturas mayores a 90 grados y su elasticidad es del 8 al 10%, ¿no? Acá vemos, estas son las más comúnmente usadas. Y acá tenemos las eslingas de acero. En circo se usan muchísimo también, son extremadamente resistentes. Es una elección para trabajos pesados, excelente, y que involucran no solo cargar, sino también elevar, remolcar y anclar cargas, ¿no? Cuando en circo se arman los aparatos, generalmente se usan este tipo de eslingas. También ofrecen una magnífica resistencia a la abrasión, la corrosión y al calor, por lo que pueden ser empleadas en condiciones y temperaturas extremas. Su diseño flexible puede adaptarse a la forma de carga para una aplicación más segura. Y acá tenemos los arneses. El arnés de seguridad es un elemento que fijado al cuerpo del usuario termina de conectar a la persona con el conjunto de elementos que integran el sistema de anclaje, todo lo que habíamos visto antes. La mayoría se basan en cintas de nylon, correas o poliéster, las cuales se ajustan tanto en las piernas como en los hombros, ayudan a que el peso del usuario se distribuya a través del pecho y caderas, contando con anillos o argollas conectadas a la línea de seguridad. Algunas partes características de los arneses, vamos a la otra diapositiva. Okay. ¿Alguna de las ¿Un videito? ¿Querés el videito? Dale. Sí. Lo pongo así cortito. Está como desengancha el arnés con el mosquetón de fierro. Con el mosquetón, ahí está como se engancha. Una margarita. 2 margaritas, son 2 eslingas para ir enganchándose con una, después te enganchas con la otra, para hacer algún trabajo en altura. Arnés, mosquetón. Bueno, acá tiene que ir 2 mosquetones en cada una de las margaritas. Por ahí no son estos específicamente, pero van mosquetones. Hay mosquetones que cierran con seguro distinto. Bueno, yo uso los tradicionales estándar. Acá ves que dice 23 kilonewton. Okay. ¿Y por qué tienen todas esas costuras la eslinga? Esta es para identificarlos, son como peldaños. Y tiene esto. Warning, climbing is dangerous. Yo pensé que tenía la tolerancia. Acá a ver si tiene. No, pero no tiene la tolerancia. Lo que decía que trepar es peligroso. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, algunas de las características de un arnés de seguridad son argolla dorsal, que está ubicada en la zona posterior del arnés. Se
donde se conecta una eslinga con absorbedor de energía o una eslinga de restricción para limitar el desplazamiento del trabajador. Argollas de posicionamiento que están ubicadas en la zona lateral del arnés para soportar el peso del usuario cuando éste realiza sus actividades en altura y se encuentra con las manos libres. Las hebillas de ajuste, que son piezas de plástico para recoger el sobrante de cinta o bloquear la cinta de las hebillas de regulación. El portaeslingas es el punto de conexión para el brazo libre de la eslinga. Es importante que estos nunca se utilicen como sistema de conexión. La hebilla de graduación, que es el elemento para la regulación de cintas, puede estar solo en tirantes, solo en perneras o en tirantes y perneras. La argolla de frontal, ubicada en la zona frontal del arnés para realizar actividades de ascenso y descenso de manera controlada en alturas. Y conexión de hebillas de conexión que permiten la conexión y ajuste de las bandas subglúteas. Bueno, hay que lavar los arnés y hay 9 pasos. El arnés se lava con un cepillo pequeño y de cerdas muy suaves usando agua tibia. También se utiliza jabón cuyo pH sea neutro. Están abajo, ¿no? Las distintas recomendaciones, Dafne. Ahí está. Aquí están. Después de lavarlos, hay que enjuagarlos con abundante agua, quitando los posibles restos de jabón y dejar secar a temperatura ambiente. Se debe tener especial cuidado con las eslingas, no permitas que se humedezcan los empaques de amortiguación de caídas. Después, nunca utilices solventes químicos para limpiar el arnés, ya que estos pueden dañar las fibras. Y no utilices lubricantes en las partes metálicas. Y nunca lo dejes tirado en un lugar expuesto al clima, donde pueda aplastarlo, dañarlo, ni donde reciba la luz directa del sol. De los elementos de seguridad es el casco. Si bien, bueno, por ejemplo, el casco reglamentario que se usa en construcción y eso tiene visera, para nosotros, o sea, para nuestra actividad o para toda la actividad que tiene que ver en altura, la visera sería un problema, ya que no permite ver hacia arriba. Si bien lo que tiene de bueno por ahí en nuestra métier es que si cae algo lo desvía, también no nos permite por ahí ver algo que está a nuestra altura. Entonces, bueno, es importante el casco, tiene que estar, obviamente si se sufrió un impacto hay que reemplazarlo, no hay que alterarlo nunca, inspeccionarlo bien, tiene que ajustarse de forma segura. No utilizar ni químicos ni solventes sobre el casco y almacenarlo en lugar fresco. Todo tuyo, Vale. Ok, en los trabajos de altura, un riesgo implícito es la caída. Es importante realizar formaciones técnicas y trabajar con los factores humanos que pueden llevar a producir esta situación. Se deberá conocer los procedimientos de seguridad, técnicas de evacuación en caso de emergencia, uso de materiales, equipos y herramientas, y de esta manera poder minimizar cualquier riesgo. Y es indispensable 2 operarios mínimos para trabajar en altura. El factor caída es la relación entre la longitud de la caída y es un valor teórico que relaciona la altura de la caída y la longitud de la cuerda disponible para detener esa caída. Su valor varía entre 0 y 2 y se calcula desde el punto donde una persona se cae hasta el punto que
desde el punto donde una persona se cae, por la longitud de la cuerda. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. El factor 0 es cuando el sistema anticaídas está por encima del trabajador, la cuerda estaría tensa. Si el operario se resbalara o perdiera adherencia, se caería 0 veces la distancia que lo separa del dispositivo de anclaje. El factor 1 es cuando el sistema de anclaje y de sujeción del arnés están a la misma altura del trabajador, digamos. Y el factor 2 es cuando el operario se encuentra por encima del sistema de anclaje. Digamos que a mayor factor de caída, es mayor la gravedad de la caída. Si se produce la caída, el operario queda suspendido, inmóvil, durante mucho tiempo puede ocurrir que sufra el síndrome del arnés. Esta situación debe ser revertida lo antes posible, ya que las correas del arnés comprimen total o parcialmente el paso de la sangre, actuando como una especie de torniquete que impediría el flujo sanguíneo, generando entumecimiento de pies y piernas, y si el operario está consciente, puede llegar a perder la conciencia, por la falta de irrigación de sangre. Vamos a la otra diapositiva. Gracias, Daf. Bueno, si el operario está consciente, debe mantener la calma y tratar de movilizar las piernas, realizar cambios de posición. En caso de que no pueda, debe mantener las rodillas dobladas, retrasando con ello la aparición de los síntomas. Y los compañeros del trabajador deben priorizar la detención del trauma por suspensión. Por ejemplo, se puede colocar por debajo de la persona que está inmóvil. Y se consigue que las piernas queden en posición de descanso, algo más elevadas, aliviando la presión sobre las ingles y reduciendo la presión del arnés sobre las arterias y venas femorales. Bueno, y hablando un poco de seguridad y artística, acá vemos la primera foto, que es el mono trabajando en altura sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Como suelen hacer todos los cirqueros. Acá tenemos algunos vale, ojo que estás con el mic y ahí se cuela el sonido. Algunos de los elementos, bueno, de seguridad en circo. Por lo pronto acá tenemos, bueno, la red trenzada, fundamental. Acá tenemos los ochos. Los ochos que han trabajado bastante, pero hay que cuidarlos bastante también. Han trabajado en San Luis, bueno, en todo el país han trabajado estos ochos. Dos ochos que han trabajado en todo el país, tenemos ahí. Ahora seguimos. Acá tenemos, bueno, los sistemas de seguridad específicamente. Acá te hablamos de las rodanas. Polea casera. Polea. Con puerta de portón con rodamiento. ¿Y cómo la hiciste, casera? Un poquito bruta, pero sostiene. Obviamente no es tan livianita como una de escalada, pero la función la cumple. Es más pesada nomás, más bruta. Polea casera. Aquí tenemos las otras. Polea doble. Polea doble. Doble para hacer una mecánica de seguridad para circo, que es una reducción, van pasando cuerdas por acá, va a una allá, y para sostener a los acróbatas con dos cuerditas en la cintura. Lo mismo que se hacía en saltimbanco con los elásticos y esas cosas. Otra polea casera y una polea Petzl. Creo que es francesa. Sí, Made in France. 13 milímetros la cuerda y la tolerancia 11 kilonewton.
Ok, pasamos a lo siguiente. Ups. Polea casera. Perdón. A ver, pasamos. Con Ahí, polea doble ahí, para ahí, hacer... ahí va. Ahí pasamos a los anclajes. Anclaje mecánico, esto es de 12 milímetros. Se hace, bueno, va con una aguja que después lo expande. Esto para hacer un anclaje en el concreto. Lo que más usamos en realidad son estos, que son que vienen con una ampolla de un material epoxi, que cuando rompes la ampolla con esto mismo lo enroscas y sobresale esta partecita. Para sostener esto sostiene mucho. Creo que al corte resiste 1000 kilos. Ok. Bueno, y un poquito ahora poniendo imágenes, queriendo un poco cerrar un poco con esto. Quisimos hacer un puente con el tema de lo importante que resulta y necesario, ¿no? Conciliar los aspectos artísticos con la seguridad de los trabajadores, sean estos actores o personal técnico. La organización y planificación de las actividades integrando los aspectos preventivos es la clave para conseguir conciliar arte con seguridad, ¿no? Sin que ésta sea entendida como una dificultad añadida. Sabemos que el sector del espectáculo utiliza frecuentemente su vertiente artística, ¿no? Así como excusa para no cumplir del todo con la normativa que se aplica a los trabajadores de todos los otros sectores, de cualquier otro sector, ¿no? Sin hacer diferencia entre actividades artísticas, industriales o comerciales, debería ser, ¿no? Porque todo el que trabaja en malas condiciones puede ser objeto de un accidente laboral. Y eso también ocurre en el mundo del espectáculo, ¿no? Pero bueno, todos podemos hablar un poco de eso, ¿no? O citar algún accidente grave o incluso mortal del que hayamos sabido o leído, ¿no? Que se sucedieron en algún montaje o servicio de desmontaje, en algún evento artístico o incluso durante funciones. Entonces no debería haber ninguna diferencia entre los artistas y los técnicos del sector de las artes con los demás trabajadores, ¿no? Pero bueno, hete aquí que no es tan fácil, ¿no? Hay una excusa muy habitual que se suele usar, bajo la que nos escudamos, ¿no? Esto de la falta de tiempo, bueno, tenemos una fecha de estreno, hay que abrir las puertas tal y como estaba previsto, ¿no? Son frases que se suelen escuchar y que comprendemos y compartimos, pero que en realidad no deberíamos permitir que sirvan de excusa para no hacer las cosas bien. Para rebatir todos estos argumentos simplemente necesitamos organización y planificación. Y esto no depende del tamaño o recurso de la empresa. Bueno, acá vemos un evento gigante, ¿no? en la foto, pero digamos, no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con una decisión. Con la decisión de trabajar correctamente, ¿no? Sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos y en muchos casos esos problemas reiterados pueden ayudar a poder anticiparnos a varios de ellos, ¿no? El primer paso realmente es conseguir el compromiso de la dirección, tanto de la dirección técnica como de la artística. Y una conciencia global de que hay que trabajar de forma segura y que eso es indispensable. Esto tiene una especial relevancia en nuestro caso, ya que de manera bastante frecuente se sucumbe a la falta de seguridad con estos argumentos que nos pretenden convencer de que se hace en pro del espectáculo, cuando debemos entender que se trata de una mera excusa, ya que seguridad y espectáculo no son incompatibles. De la misma manera hay que convencer a los trabajadores de la necesidad de integrar la seguridad en su forma de trabajo. Que la prevención es cosa de todos no es un tópico ni tampoco un eslogan, sino una necesidad. Es la única forma de hacerla viable, contar con la conciencia de todos. En cómo vamos a realizar el trabajo se debe contemplar tanto los aspectos técnicos como los ligados a la seguridad.
Otro problema, bueno, que aparece con frecuencia entre los trabajadores que se formaron a partir de años de experiencia, sea en talleres o entre decorados y bambalinas, está el tema de los usos y costumbres. En algunos casos los usos y costumbres, que a veces no se corresponden con un trabajo seguro, pero que escudados en esto de, bueno, siempre lo hice así, nunca me pasó nada, siguen sucediéndose espectáculo tras espectáculo y pueden resultar un riesgo para la propia integridad del trabajador y además crean escuela, ¿no?, a las nuevas generaciones que se reflejan y aprenden de ellos. Entonces, quizás la forma más correcta de impulsar dentro de las empresas un cambio en ese sentido, de las empresas de espectáculos, de los lugares de espectáculos a donde estemos trabajando, es establecer procedimientos que impulsen un cambio de cultura, ¿no? Pautar claramente y contemplando en estos procedimientos todos los ingredientes de seguridad que las costumbres suelen pasar por alto. Arte y seguridad no son incompatibles, pero bueno, hace falta la voluntad de todos los responsables, tanto técnicos como artísticos, para conciliarlas. Bueno, eso es todo por hoy, acá con mi compañera. Volvemos aquí a encontrarnos. Bueno, vale, ahí no sé si... Oh, me colgué. Ahí estoy. Bueno, muchas Yo estaba gracias. viendo cómo no veía mi imagen. Claro, sí, Vale está con muchos problemas Muchas gracias. por muchos problemas de internet. Tratamos lo probamos más de una vez para hacerlo en horarios distintos, para que ella tuviera un poco mejor de internet, pero bueno, aquí estamos. Bueno, espero que se haya entendido, les haya gustado y cualquier cosa nos avisan. Bueno, chao, muchas gracias. Gracias.